La película inicia mostrándonos que en un pueblo cerca de unas montañas hay una estatua de Liu Kang. Momentos después, el clan criminal El Dragón Negro llega y hace una carnicería con mucha gente del pueblo. Podemos ver a personajes como Cobra, Ferrathor, Kabal, Shang Tsung y su líder, el rey Kano. El brujo dice que ahora este pueblo está protegido por el Dragón Negro y que los habitantes deben de pagarles un pequeño impuesto. Kano dice algunas palabras, como que ahora sus miserables vidas tienen el propósito de ayudarles a expandir su imperio. Después vemos a Kuai Liang, el actual Sub-Zero, teniendo una pesadilla con su hermano Bi-Han, el antiguo Sub-Zero. Kuai Liang ya tiene una edad avanzada, pero aún parece que se mantiene en forma. Luego vemos que vive en una pequeña granja con una milpa y animales. Sub-Zero emprende un viaje por el desierto y en el camino es atacado por un trío del Dragón Negro. Los villanos le preguntan que dónde se dirige con toda esa comida, pero Sub-Zero se queda callado y se van. Después el equipo de Kabal, con aparentes quejas hacia el trato que Kano les da, encuentran un pueblo escondido, abastecido con comida y electricidad, en donde al hacer un alboroto, sorprendentemente los tres son derrotados por un misterioso guerrero. Un aldeano le dice al muchacho que como los dejó ir, ahora traerán consigo a todo el Black Dragon, y eso será muy malo para todos. Kano asesina a dos guerreras que luchaban en el club de la pelea, y al ser informado del conflicto en el pueblo, el rey manda a Tremor a acompañarlos para que resuelvan el asunto con el sujeto que los derrotó. Vemos que Shang Tsung quiere entrar a una habitación cerrada, pero es interrumpido por Kano, y este le dice que los demás quieren desertar y le ordena al brujo ir a observar todo lo que pasa en el pueblo y notificárselo. Sub-Zero continúa con sus pesadillas, y al ir a vender frutas y verduras a Wasteland, el guerrero misterioso le pregunta si es verdad que él fue miembro del clan de ninjas Lin Kuei. Kuai Liang dice que no sabe nada, pero el muchacho le lanza una caja y Kuai reacciona inmediatamente por sus reflejos ninja. El joven se presenta como Kenshi Takahashi y dice que le pagará para que sea su maestro porque quiere ser el mejor peleador que jamás haya existido. A lo que Sub-Zero se niega, y en eso llegan los del Dragón Negro. Tremor le ofrece a Kenshin unirse a la organización, pero él lo rechaza. Sub-Zero parece recordar el apellido Takahashi, y le pide de rodillas a Tremor que por favor se retiren, pero el gigante le da una patada y Kenshin lo defiende. Pero Tremor es muy poderoso y usando sus habilidades de tierra, le da una paliza a Kenshi. En lo que está por rematarlo, Shang Tsung le indica que no lo haga. Después de advertir lo que les pasará si se meten con el Dragón Negro, los mercenarios se van. Shang Tsung se presenta con el nombre de Song y convence a Kenshi de ir con él donde hay una espada que brinda increíbles poderes al portador. Poderes incluso superiores a los de Tremor y el rey Kano. Llegan a una cueva donde hay un pozo sellado que está escrito con el lenguaje de los ancestros Takahashi. Al usar sangre de Kenshi, el pozo se abre, y cuando el muchacho ve dentro de él, muchas almas salen, queman y dejan ciego a Kenshi. Ahí es cuando Shang Tsung revela su verdadera identidad y sus planes. Kenshi dice que lo mate porque no quiere vivir así, y el brujo lo deja caer al fondo del pozo y se va. Kenshi sobrevivió a la caída y escucha una voz que lo guía a agarrar una espada que le dice que ahora él es su dueño. Además, esta espada brilla y hace que Kenshi pueda ver. Kenshi sale del pozo y caminando difícilmente llega guiado por su espada hasta la mañana siguiente a la casa de Sub-Zero. Por otro lado, Shang Tsung llega a la guarida del Black Dragon y con sus poderes al 100% ataca a todos los presentes. Kano le dice que si encontró el pozo de almas,
fue porque él así lo quiso, ya que quería ver si así encontraba a un rival digno. Shang Tsung mata a Cobra y después pelea con Kano. Cuando el brujo se hacía ya ganador, se da cuenta que no puede robarle el alma al rey. El mercenario le arranca un brazo y procede a destrozar al brujo contra una pared. Mientras arranca su cabeza, dice que nadie puede vencerlo. Kenshi despierta en casa de Sub-Zero y este le dice que lo asistirá hasta que se cure y pueda irse, porque si muere cerca de su casa podría atraer a los retornados. Kenshin usa su espada para ver e irse caminando de inmediato, ya que no quiere ser una molestia, pero como aún está muy débil, se cae y empieza a quejarse de su ahora vida como ciego. Incluso las palabras de Sub-Zero lo hacen enojar, y esto hace que lo ataque. Pero después de un sermón, Kuai Liang dice que mañana le enseñará a usar todos sus sentidos para que pueda sobrevivir. El entrenamiento les lleva todo el día, y durante la noche, Kenshi le cuenta a Sub-Zero que la espada le habla y se llama Sento, y después Kenshi mueve un poco con telepatía a la espada. Sub-Zero dice que no le sorprende, que no es la primera vez que ve magia. Kenshi cae dormido y Kuai le dice que debió usar su nariz porque él le puso elixir para dormir en la comida. El viejo sigue teniendo pesadillas, pero esta vez vemos que el Sub-Zero detrás de la máscara no era su hermano, sino que él mismo. Al Kenshin no ver pronto los resultados de su entrenamiento, se rinde, pero Sub-Zero le dice que decidió entrenarlo no por lástima, sino porque él también estuvo una vez solo esperando su muerte, pero que quejarse no sirve, que no hay que rendirse y tratar de cambiar la situación a como dé lugar. Después de unos choques de espadas, Kenshi empieza a agudizar sus sentidos y el entrenamiento da sus frutos. Sub-Zero cuenta que hace mucho tiempo él y su grupo fueron a eliminar a los zombies de una ciudad y que al verse acorralado, invocó una gran tormenta de hielo que se salió de control y acabó con todos, civiles, zombies y compañeros. Desde entonces prometió no volver a usar la criomancia, o sea la habilidad para crear hielo. Kenshi y Sub-Zero van al pueblo y observan cómo Kano obliga a la gente a jurarle lealtad y asesina a un viejito que era amigo de Kuai Liang. Kenshi quiere ayudarlos, pero Sub-Zero dice que no pueden ayudar, si no, morirán. El chico dice que él le enseñó a no decir no puedo, después de una corta pelea, y que el muchacho dijera que, aunque el viejo perdió su honor, él no perderá el suyo. Ambos separan caminos. Kenshi entra directamente a pelear contra toda la organización él solo. Vemos que ya es un experto usando sus poderes y acaba fácilmente con muchos rivales, uno tras otro. Al final se ve superado en número y es derrotado. Kano se lo lleva para que sirva como ejemplo para quienes quieran desafiarlo. Al ver esto, Sub-Zero regresa a su casa, libera a sus animales y luego hace un ritual con su daga Lin Kuei y fuego, con el que llama a un viejo conocido que ahora es un espectro llamado Scorpion. Kano está torturando a Kenshi y obligándolo a decir quién le enseñó a usar esa espada, pero él no dice nada. Y entonces Erron Black le dispara en los dedos, y cuando está apuntándole al cuerpo, Sub-Zero invoca la tormenta de hielo y se aproxima hasta la habitación donde tienen a su discípulo. Kano se emociona al volver a ver a Sub-Zero. Scorpion le libera un brazo a Kenshi. El ciego llama a su espada con telepatía, se libera del todo y asesina a la guardaespaldas del rey. Sub-Zero y Scorpion colaboran para derrotar muchos enemigos, y después Kenshi se une a ellos para el combate frente al líder del Black Dragon. A pesar de que Kano es muy fuerte, al verse superado en número, mejor escapa. Durante la persecución, Kenshi tiene su revancha contra Tremor, al cual logra derrotar, y Scorpion quema vivo a Cabal. Sub-Zero llega a una habitación donde Kano
le muestra que tiene el reloj de Crónica, la diosa del tiempo, con el cual ha moldeado la realidad a su antojo. La pelea final comienza. Después de sacrificar su brazo, Sub-Zero sale vencedor. Luego, junto con Scorpion, explotan todo el lugar y escapan usando la teletransportación. Kenshi le dice a Kuai Liang que ahora pueden ayudar a la gente, eliminando todos los retornados. Sub-Zero le agradece por recordarle quién era él y recuperar su honor, pero ahora él debe de cumplir la promesa. Parece que el precio de la ayuda de Scorpion era que ahora debe irse al infierno por haber utilizado sus poderes. Así que ahora le deja la tarea de volver a crear el clan Lin Kuei y defender la tierra a Kenshi. Así acaba esta película. Si te gustó, no olvides suscribirte y darme like. Yo soy Elic L, no olvides que te amo y nos vemos en la próxima.